Las lecciones que Dios nos da es para que aprendamos a marchar en orden. Tenemos que aprender como buenos cristianos a marchar, no a andar. Andar es como nos dé la gana, pero marchar es en orden. Antes de que entremos a la necesidad de guardia y retaguardia, quiero leer el parrafito que finaliza esta parte. Dice: hermanos, qué interesante cuando salimos, por ejemplo, un grupo de 3 o 4 hermanos a evangelizar, o salen 5 hermanos y van por ahí. Fíjense en el orden de Dios. Quizá no sea usted el que tiene que evangelizar. Si usted se pone, a lo mejor usted va a enredar la situación, a lo mejor va a traer dudas y va a colocar situaciones difíciles. Hasta el mismo diablo lo puede usar a usted para impedir que las personas se entreguen a Cristo. Y usted salió con una disertación por la izquierda o por la derecha pensando estar aportando, cuando debería estar callado apoyando. ¿Entendemos, hermanos? ¿Verdad? Esto tenemos que aprenderlo. Esta es una cosa delicada. Tenemos que aprender a apoyar a cada uno en lo suyo. Si nos damos cuenta que los de la música son fulano y sutano, estamos con ellos en ese momento. Si en otro momento el espíritu está con el hermano y con la hermana en tal cosa, estamos con ellos. Es decir, hay que aprender a apreciar a los demás, considerar a los demás como superiores a nosotros, aprender a andar en orden y no en desorden, ¿verdad? Si aprendemos a respetar a todos nuestros hermanos, a cada uno lo pone Dios en una posición, ¿verdad? Y cada uno de ellos merece respeto. Cada uno de los hermanos que están ayudando en la obra, ayudando en la iglesia, todos ellos merecen nuestro respeto. Aún el que recoge la ofrenda, aunque parece un servicio fácil o sencillo, tenemos que respetarlos, ¿verdad? Los del sonido, los de la alabanza, los que predican, todos, cada uno, nosotros tenemos que creernos inferiores a ellos. Entonces es maravilloso cuando nosotros aprendemos a caminar ordenadamente. Entonces entro al punto que les dije de la necesidad de guardia y retaguardia. Dice en el versículo 25, luego comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Dan, esa es la del norte, por sus ejércitos a retaguardia de todos los campamentos, y de Ayeser, hijo de Amisadai, estaba sobre su cuerpo de ejército. Fíjense que existe una retaguardia. La pregunta es, ¿qué es la retaguardia? Son personas que cuidan las espaldas. Hay personas que Dios las utiliza para abrir brecha, pero no todos en el cuerpo de Cristo van a abrir brecha, porque no todo el cuerpo de Cristo es usado para abrir brecha. Algunos son los últimos en entrar por esa brecha, porque dicen, ¿qué tal se nos duele esto o aquello o allá? Son personas desconfiadas que analizan todo, prueban todo y hasta no estar absolutamente seguros que las cosas es de Dios, no pasan. Hermanos, necesitamos también esta clase de personas. Puede ser que usted no haya sido llamado a la retaguardia. Usted quizá no tenga esos problemas que otros hermanos tienen, pero hay otros hermanos que si no están absolutamente seguros, no pasan. ¿Por qué? Porque están cuidando las espaldas de los demás. Dios puso retaguardia también, van a la espalda, cuidándole la espalda al campamento. Unos van adelante y abren brecha, pero dejan unos cuantos heridos y a veces hieren un poco y le toca venir a la guardia y curar las heridas. Y la retaguardia es el último que pasa, pero está haciendo su trabajo, está cuidando las espaldas. Sobre el cuerpo del ejército de los hijos de la tribu de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán, que acompañaban a los hijos de Dan de segundo. Y sobre el cuerpo del ejército de la tribu de los hijos de Neftalí, Ahira, hijo de Enán. Este era el orden de marcha de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando partían. ¿Quién iba dirigiendo? Dios. Dios iba dirigiendo. La nube fue la que se levantó. Se levantó la nube
iba dirigiendo Dios, dirigiendo a través de Moisés. Había una orden de marcha. ¿Quiere decir esto que porque Dios está dirigiendo y hay un orden de marcha, no tenemos que tomar ninguna precaución? Porque algunos dicen, bueno, si Dios está con nosotros, no tengo por qué tomar las precauciones normales. Si Dios le da la comida, usted tiene que cocinarla y también llevársela a la boca con la cuchara. No se la va a cocinar Dios también. Dios no se la va a llevar a la boca, no la va a masticar Dios, no la va a digerir Dios. No, eso le toca a usted. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad como buenos hermanos de respetar a todos los que están en otra posición y en el número que Dios nos ha puesto, sentir gozo, ¿verdad? Si Dios te pone a ti de número 4, de número 5, dale gracias a Dios, porque es Dios el que nos pone. Entonces, ese segundo aspecto, aunque Dios dirija y aunque todo esté en orden, debemos tomar en cuenta las precauciones normales, naturales de la vida, normal. Entonces dijo Moisés a Hobab, hijo de Raguel Madianita, su suegro, nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré, ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Y él les respondió, yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Él le dijo, te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y nos serás en lugar de ojos. No es que Dios no vaya adelante, no es que no sea Dios el que señale dónde van a acampar, pero allí donde van a acampar ellos quieren saber lo mejor posible y hacer uso de todo lo que pueden hacer, que todo lo que pueden para hacer lo que Dios quiere que le hagan. Ellos están con Dios, están en orden y son precavidos. Amén. Si vienes con nosotros, cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Así partieron del monte de Jehová cuando iba camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día y desde que salieron del campamento. Notemos pues, como dijimos al principio, ¿verdad?, que la vida del pueblo de Israel era Dios el que la dirigía. Porque si la nube no se movía, ellos no podían caminar. Si la nube se paraba un día, ellos tenían que parar un día. Si paraba 3 días, 3 días. Y hasta que la nube se movía, ellos otra vez caminaban. Y si no se movía la columna de fuego, tampoco ellos caminaban. Entonces es importante para nosotros que esa es una revelación de que Dios es el que pone el querer y el hacer en tu corazón. Y no te asustes de lo que estoy compartiendo, porque algunos a veces pues tienen incredulidad y creen que Dios no produce nada negativo en uno, pero el Señor mueve todo. Si usted lee cuidadosamente la Biblia, dice, si al justo yo le pusiere tropiezo. Lo importante es que funcione la iglesia como debe funcionar. Unos cayendo, otros levantando. ¿Para qué cree usted que caen los hermanos? Para que otros los levanten, ¿verdad? Pero muchos, en vez de levantar a los que caen, ¿qué hacen? Pasarles encima, hundirlos más. Nunca creamos que Dios no está en el control del asunto. Si usted no tenga miedo, que si algún hermano cae de lo más bajo hay que levantarlo. Procurar que en él el arrepentimiento, para que él pueda seguir adelante, ¿verdad? Y de esa manera Dios es honrado y Dios es el que va a restaurar esa vida, ¿verdad? Dios no está jugando. Dios está en serio. Él dice, voy a tentar a este a ver qué pasa. Y si ese que tienta a Dios anda frágil y débil, pues va a caer. Pero el que está en pie, mire que no caiga. Pero si alguno cae, dice, vosotros los que sois espirituales, restauradlo y levantarlo. Entonces,
no es lo mismo andar que marchar. Cuando nosotros marchamos, nosotros dejamos que Dios controle nuestra vida. ¿Sí? Dice aquí hasta abajo, cuando el arca se movía, Moisés decía, note, no es al revés, no es cuando Moisés decía que el arca se movía, no. Levántate, oh Jehová, porque ya se había levantado, y sean dispersos tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, no era Moisés que la levantaba, ni la detenía, sino ella solita. Decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Moisés hablaba a Dios según lo que percibía que era la guianza de Dios. Moisés no le pedía a Dios hacer algo contrario de lo que Dios estaba haciendo. Que ese es nuestro problema, que nos creemos más sabios que Dios. La nube está yendo para la izquierda y nosotros decimos, ay, Dios, oro a ti para que vayas para la derecha. Y a veces la nube va para la izquierda. Ay, Señor, que no vaya para la izquierda, ve para la derecha. No, Moisés veía para dónde iba Dios y la oración de Moisés coincidía con la dirección de Dios. Moisés aprendió también a andar en orden. Moisés también estaba bajo la guianza de Dios, no iba en contravía de Dios, sino en la dirección de Dios. Y ustedes se van a dar cuenta por qué es que tenemos que aprender a caminar conforme a la dirección de Dios. Espérense, ahorita vamos a después entrar a otra lección que nos va a ir ayudando a ensanchar el pensamiento. Hermanos, ¿cómo tiene que tratar Dios con nosotros que somos tan informales? Esta es la jornada para aprender a dejar por un lado la informalidad y a no obrar según nuestros propios impulsos, sino a obrar dentro del orden de Dios, dentro del campamento de Dios. Hay personas que son inmaduras, quieren servir a Dios solamente al son de sus propios impulsos. De pronto se animaron y hacen lo que quieren y no esperan dónde tienen que ir y no consultan a los que tienen que consultar y a veces se desaniman. Y cuando tienen que estar, no están porque están deprimidos. Hermanos, esto es inmadurez. Lo que hay que aprender es a marchar con el orden de Dios, a marchar al ritmo de Dios, en lo que Dios está haciendo, con las personas que Dios me asocia y en el lugar en que me corresponde en medio de esas personas. Acuérdate que Dios te puso alrededor de personas que quizá no te caigan bien. O sea que en la iglesia hay de todo, ¿verdad? Pero lo que Dios quiere probar cuando tú dices, esa hermana no me cae muy bien, es Dios probándote cuánto amor verdaderamente tú tienes para las personas, especialmente si las personas no te han hecho nada, no tienen por qué caerte mal, pero a veces no nos han hecho nada los hermanos y de repente los hermanos nos caen mal tal vez por la manera que son, o no sé, pero Dios no quiere eso entre nosotros. La libertad de nosotros es tratar con cariño y amor a todos los hermanos y entenderlos en el puesto que Dios los ha designado. Dios te ha designado tu maestro de la escuela dominical, Dios te ha designado tu compañero de ministerio, tu compañero de oración. Todo en la iglesia es Dios el que lo arregla. Pero sin embargo hay quejas. Entramos a las quejas del pueblo. Ahora llegamos al capítulo 11, todo era tan bonito en este orden hasta aquí, pero miren quién empezó a poner desorden. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Ahí empezó el problema con las quejas. El pueblo se quejó, el problema fue la queja. Pero el problema es que fue a oídos de Jehová y lo oyó Jehová. La gente piensa que Dios no oye nuestras quejas. Hermanos, en esto yo primero y ustedes también conmigo tenemos que aprender a no quejarnos. Tenemos que pedirle, Señor Jesús,
Ayúdanos a desterrar la queja, la informalidad, la codicia, el desorden de en medio de nosotros y ser personas que saben caminar con Dios, con lo que Dios provee, con los que Dios quiere. Como cantaba el hermano Wesley, ponme con quien quieras, como quieras, exaltado o humillado, con tal que sea por ti. Mire cómo cantaba este hermano. Ponme con quien quieras, como quieras, exaltado o humillado, con tal que sea por ti. ¿Verdad? Porque a veces nosotros no le decimos a los hermanos, pero había una hermana en Ontario que siempre me decía, mi pastor, cuente conmigo para todo, póngame a lo que usted quiere que hagamos, pero no me vaya a poner con la hermana fulana. O sea que escogía con quienes quería ella estar, porque la otra hermana pues le hacía también la vida dura a ella y le exigía. Entonces a veces no queremos que nos exijan, ¿verdad? Entonces ten cuidado de que tú por cositas así menosprecies la vida de la iglesia, ¿verdad? Tú tienes que estar dispuesto a trabajar con el que Dios te designe y a servirle a Dios con integridad. Entonces las quejas del pueblo eran fuertes. Nosotros de corazón sincero, dice, entonces Dios podrá contar con un pueblo, pero si somos niños, tendrá que seguir enseñándonos a dar vueltas y vueltas en el desierto, a ver si aprendemos. Ojalá podamos caminar como se debe. La queja enoja al Señor. Ardió su ira, dice la palabra de Dios, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Quizá no fue Judá, quizá fue Dan, porque era uno de los extremos. Quizá la retaguardia, a veces se confunde lo que es misterioso con lo que es queja, y no es lo mismo quejarse y estar quejándose. La queja produce incendio, produce una señal de desaprobación de Dios. La persona se queja y se queda de pronto, y le sucede algo para que se dé cuenta que está irritando a Dios. Porque si Dios no hace nada, como que no nos damos cuenta. Pero de pronto, un día estaba protestando porque se me había dañado un zapato. Y protesté y me corté un dedo. Yo creo que si no hubiera protestado, no me hubiera cortado el dedo. Y hay muchos ejemplos. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. ¿Qué hace el fuego? El fuego consume. Hay personas que lo que hacen se les consume, se les va en nada. ¿Por qué? Porque están irritando a Dios, y allá en un extremo se les vuelve ceniza lo que creían que era tesoro. Y ahora fíjense en el pueblo, no son cristianos los que están con el pueblo, a veces se mezcla gente que no es nacida de nuevo, y miren lo que provoca esa gente en el ambiente. Dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Noten eso, otra vez los impulsos desordenados. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Ay, Señor Jesús. Es decir, dejaron de ser soldados otra vez. Si toca lentejas, hay que comer lentejas. Hoy iba a protestar porque las tortillas no estaban listas. Y me dijo, ¿qué vas a hacer, Gilberto, si no hay de lo que a ti te gusta? Porque una vez yo fui a la reunión, ¿verdad? Y yo me hice ilusiones de unas tortillitas que dijeron que iban a hacer a mano, ¿verdad? Y de repente dijeron, no van, siempre no van a hacer tortillas. Yo estaba molesto porque yo me había hecho ilusión de mis tortillas esas que me dan cuando me dan menudo, ¿verdad? Con la hermana Janet nos dan menudo y unas tortillas que no son hechas a mano, pero están no sé cómo, así gruesitas y sabrosísimas, caladas, el sabor tan rico que tienen.
Y pues cuando llego yo y me dicen que no hay de eso, ¿verdad? No, no hay, hermano, hoy. Ay, Señor, digo. Entonces, estaba comiendo una cosa, pero deseando otra, ¿verdad? En vez de agradecer lo que estábamos comiendo, ¿verdad? En vez de agradecer a Dios lo que nos provee. Amén, hermano. No andar por el gusto. Eso es propio de niños indisciplinados, ¿verdad? Infantiles, ser guiados por el gusto, malcriados. Pero Dios no va a tener hijos malcriados, por eso existe esta jornada para aprender a no ser malcriados. Acuérdate de esta jornadita que estamos estudiando, Kibrot Hatava, es no ser codiciosos, es no ser malcriados, es respetar las autoridades, es que no andemos sino marchemos, ¿verdad? Entonces Dios nos exhorta. Nos acordamos ellos decían, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, gratis, ¿verdad? De los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Tenían un gusto parecido al mío, con excepción de los pepinos, pero ahora voy a tener que comer pepino cuando toca, y ahora que vamos al campamento, lo que toque, toque. Amén. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Miren, por una parte estaban menospreciando el maná, y justo cuando menospreciaron, Moisés describe, y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. Nos describe los pepinos, no describe los pepinos, no describe los puerros ni el ajo, describe lo que no querían. Se los empieza a describir lo que no aprobaban. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera, o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Qué versátil era el maná, se podía hacer con él muchas cosas. Como hoy día, ¿verdad? El pollito lo puede hacer uno de muchas maneras y siempre se siente rico, ¿eh? Pero hay momentos que ya uno dice, no, ya no, pollo ya no. Nos hastiamos a veces de ciertas comidas. Y mayormente cuando uno va más grande ya no le siente ni sabor a la comida, se pone más renegón. No, yo quería los chicharrones. Muy bien, y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Dios proveía cada día, porque algunos quieren que les provean hasta que lleguen a viejitos, pero no es cada día, es cada día. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se extendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Ya no era solamente el extranjero, sino el pueblo y por familias. Ahora la familia se volvió protestante, protestando por todo. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia ante tus ojos? ¿Que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiría yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. ¿No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía? Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des la muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Imagínense ustedes, el líder, el pobre estaba todo desesperado. Yo no sé si te ha pasado a ti, Calle, como pastor, que de repente sientes la carga porque los hermanos se quejan de todo y no hayas la solución para el problema, ¿verdad? A mí me ha pasado que a veces ya no hay ni qué hacer y uno se enferma, se desespera, se preocupa, pero le llega a uno hasta el momento de decir, ya no puedo. Moisés le llegó el momento de decir, mejor me muero, mejor
esto ya no, porque lo que cuesta en la vida de la iglesia es llevar todos los problemas y que le juntan todos los problemas al pastor y ya no haya ni qué hacer, que imagínense que dan ganas hasta de morirse, Dios mío. De vez en cuando me ha pasado a mí que ya le digo, Señor, yo mejor ya me... Y ahora con este dolor en el cuerpo y todavía los hermanos que peleándose entre ellos y que yo soy de fulano y yo soy de sutano y no vayan a creer, es sufrimiento para el pastor. A mí cuando alguno me dice, no, es que no deberían de poner a predicar a este porque esto y aquello, y yo digo, Dios mío, pero si eres tú el que estás poniendo a los hermanos, no debemos de quejarnos de que nos exhorten, sino que debemos de tener humildad para recibir la corrección, ¿verdad? Entonces, dice que todos ustedes tienen que hacer con gusto las cosas y alegres para que el siervo de Dios esté contento y haga las cosas con alegría, porque uno se desespera cuando no lo ayuda el pueblo a uno, ¿verdad? Imagínense ustedes que aparentemente como que el pastor no llevara responsabilidad, pero yo en Ontario tengo que ver, cuando yo miro que los hermanos no dan y ya se viene el pago de la renta y ya se pone el pago de esto y como aquí todo es carísimo, carísimo, ¿verdad? Aquí si uno usa el aire acondicionado en el local, el bill de la electricidad se va hasta arriba, la aseguranza es carísima y que hasta la basura, para sacar la basura le cobran a uno y si como es comercial, más caro el asunto y entonces uno de pastor a veces se afana y a mí me ha pasado a veces porque yo digo, no hay suficiente, como que no la vamos a hacer este mes, pero de repente como que me escucharan todos y aparecen ya pues los que dan y ya gracias Señor, ya otro mes salimos adelante y vamos adelante. Entonces el pueblo se quejaba mucho y estas lecciones son para que el pueblo aprenda a no quejarse, sino a hacer con gusto las cosas y bajo la armonía de su Espíritu Santo para que todos nos bendigamos y todos estemos contentos, porque la obra es de Dios y el trabajo es de Dios, el pueblo es de Dios, es su iglesia. Entonces termino esta lección hablando de la tumba de los codiciosos, porque la verdad es que nosotros debemos estar contentos con lo que tenemos y lo que Dios nos da. Dice, ahora miren la respuesta de Dios, porque hubo una respuesta a la queja de ellos. A ellos ya no les gustaba el maná, se les hacía algo hastioso, se les hacía algo que ya los tenía aburridos. Usted ya sabe lo que eso significa, va a decir a la iglesia y estar uno aburrido de oír la palabra de Dios, porque aquí nos acercamos a oír. Entonces, muchos hermanos dicen, no, yo ya estoy cansado, ya no puedo. Pero miren, la respuesta de Dios a la queja de ellos, que ellos querían comer carne. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen ahí contigo. Esperen, aquí también hay que guardar orden, no es cuando yo quiero, no, espere hasta que Dios quiera. Es decir, que para que la carga no fuere pesada sobre él, le va a poner 70 ancianos, y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Eso en cuanto a ti. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana, y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne?
ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Cosa terrible, ¿quién nos diera a comer carne? Como quien dice, Dios no puede, solo nos puede dar maná. Dios no nos puede dar carne. No les doy a los que ustedes quieren. Sí, no les doy lo que ustedes quieren, no porque no pueda, sino porque no les conviene. Después de que coman carne van a saber qué plaguita les viene, para que sepan que es comer lo que ustedes quieren y no lo que yo les doy. Hermanos, no podemos como cristianos comer lo que nosotros queramos. Nunca se ponga usted a pensar, es que si me dieran esto mejor, si me dieran aquello, si me predicaran de esto, porque le sucede a muchos hermanos. El pastor está predicando una cosa y le dicen, pastor, ¿y usted por qué no predica de esto? Pastor, ¿y usted por qué? Eso es pedir carne. Eso es pedir carne, no les gusta el maná, entonces quieren carne. Por eso Dios nos dice, no es que yo no pueda dar, sino que yo les doy lo que conviene, pero tú quieres que te dé lo que tú quieres, te lo voy a dar por una vez para que si sobrevives, aprendas la próxima vez en lo que yo te asigne y te mantengas dentro de la asignación de Dios. Eran como 2.600.000 hombres, esposas, hijos en el desierto de Sinaí. No comeréis un día, les dijo, ni 2, ni 5, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? ¿A quién se menospreció? A Dios. ¿Quién era el que los había traído ahí? ¿Quién era el que los proveía? ¿Quién hacía milagros? Pero ellos con sus quejas, sus reclamos y desórdenes irritaron y menospreciaron a Dios, hermanos. De esto dice que fue escrito para que nosotros no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero, se degollarán para ellos ovejas y bueyes que basten, o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová. Reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. O sea que no fue una sola vez, continuaron profetizando, y habían quedado en el campamento 2 varones, llamado el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídelos. Miren cómo era Moisés de agradable. Él no estaba pretendiendo ser el único. Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Y vino un viento de Jehová, y trajo codornices del mar, y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y día de camino al otro, alrededor del campamento, casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Ustedes saben lo que es un día de camino.
¿Cuántos kilómetros? Casi 2 codos, es casi 1 metro. Es decir, eran bandadas de codornices que vuelan y vuelan en tiempo de migración. El Señor las hizo convergir todas allí. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga grande. Es decir, no es que yo no pueda darles, yo les doy, pero también les voy a dar chocolates. Esa plaga no sé si era de la carne de las codornices o no. Y llamó el nombre de aquel lugar, note fue Dios el que lo llamó, Kibrot Hataavá, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. La palabra Kibrot es el plural de Keber, que quiere decir tumba, sepulcro o sepultura en el hebreo, y Kibrot es el plural femenino. Kibrot significa tumbas. Es el artículo en hebreo, y Taabá, codiciosos, tumbas de los codiciosos. Tumbas, es decir, que cuando nosotros no nos contentamos con lo que Dios nos asigna, dice, en cuanto al modo de vida, en cuanto a las relaciones, en cuanto a las provisiones, en cuanto a nuestro lugar en la casa de Dios, nuestro lugar en el país, nuestra situación X o Y, corremos el peligro de entrar por un camino que a nosotros nos parece derecho, pero que es camino de muerte. Yo quisiera, hermanos, que miremos 2 versículos más para terminar esta parte. Una cita está en Deuteronomio 9:22, donde dice: también en Tabera, en Masa y en Kibrot Hataavá provocasteis a ira a Jehová. En Tabera fue por la queja, y hubo un incendio que fue al salir acá, un incendio en el campamento, en un extremo del campamento, posiblemente en Dan. En Masa, que era el mismo Refidín donde dijeron: ¿acaso Jehová está entre nosotros? Y en Kibrot Hataavá, donde dijeron: ¿quién nos diera lo que queremos? Hermanos, entonces realmente yo tengo que tomar esto en serio, y creo que ustedes también, a ser agradecidos con lo que nos da, a confiar en Dios, aceptar la asignación de Dios, como dijo Jesús: la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? O sea, Jesús aceptaba lo que el Padre le asignaba. A veces descansaba, a veces no, a veces era difícil, a veces era fácil. Y dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. No debe pasar. Si, Padre, me lo tomo, tengo que tomarme esta copa. Entonces, gracias al Señor que leemos, porque también estos folletos yo los he escrito para que los leamos, ¿verdad? Podemos bosquejear y hablar de ellos, pero usted acostúmbrese a leer también. Y si no sabe leer, dice la Biblia que se acostumbre a escuchar, ¿verdad? Porque hay libros de la Biblia que hay bienaventuranza en leerlos. Se recuerdan que en Apocalipsis dice: bienaventurado el que lee esta profecía, ¿verdad? Entonces, hay momentos que tenemos que leer. Cuando leemos nos instruimos, cuando leemos conocemos más. Y para terminar esta primer jornada de los codiciosos, la verdadera ganancia de la piedad. ¿Se recuerda usted que hablamos de lo que es la piedad, verdad? La piedad es expresar la gloria de Dios. La piedad es expresar la gloria de Dios. Si nosotros estamos expresando la gloria de Dios, estamos ejercitándonos en la piedad.
la verdadera ganancia de la piedad. Entonces, pero acuérdense que esa palabra piedad es vivir a Cristo. El ejercitarse para la piedad es vivir a Cristo. Si usted está aprendiendo a vivir a Cristo, usted se está ejercitando en la piedad. Miremos, hermanos, para terminar, un pasaje que corresponde en el Nuevo Testamento a esta lección y se encuentra en 1 Timoteo 6, del 6 al 12. Es la enseñanza neotestamentaria que se corresponde con esta lección, como decía en Corintios, estas cosas les acontecieron como ejemplo para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y dice aquí, pero gran ganancia, esa es la verdadera ganancia, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque algunos quieren la piedad para convertirla en negocio, especialmente en estos tiempos de la llamada teología de la prosperidad. Pero aquí dice piedad acompañada de contentamiento. Yo pienso que necesitamos la teología del contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Cuando nos estamos quejando, no estamos contentos. Así que cuando nos sorprendamos con una queja, digamos, Señor, perdóname, límpiame con tu sangre, corto con las quejas y entro con alabanza y la gratitud. ¿Es agradecido usted? Tenemos que ser agradecidos con lo que Dios nos da y no ser codiciosos. Ellos codiciaron, se dieron cuenta ustedes que codiciaron todo, pero el asunto es de que cuando uno codicia y uno rechaza lo que Dios le está dando, lo va a castigar. A ellos los castigó. Les dio codornices y les dio comida, les dio carne hasta que se saciaran, pero después los castigó. Entonces no vayas a creer tú que Dios no castiga si tú te quejas del maná, ¿verdad? Porque es muy fácil quejarse del maná. Es bien importante que entendamos que cuando venimos a la reunión tenemos que venir con un corazón dispuesto, tenemos que venir con un pensamiento bien positivo, de apreciar todo lo espiritual y divino. Decirle gracias, Señor, porque tengo un lugar donde congregarme. Gracias, Señor, porque tengo al hermano fulano, la hermana sutana. Gracias porque son mis hermanos. Usted aprenda a amar, hermano. Aprenda a identificarse en la iglesia. Eche raíces en la iglesia. Aquí es en el único lugar donde usted puede mostrar el amor y donde le pueden mostrar a usted el amor, ¿verdad? Es lo bien importante, ¿verdad? Me gustó mucho porque hoy no está, por eso lo voy a decir, pero hay un hermano que está viniendo aquí, que ayer me dijo, lo que más me gusta de esta iglesia es el amor que ellos tienen por las personas. Imagínense qué bonito que hablen de esta iglesia, que dicen, lo que más me impresiona de ellos es que todos están llenos de amor. Llega uno y todos lo saludan y todo. Y hoy que la hermana Aidecita estaba repartiendo las bolsitas, esos actos tan pequeños, hermano, pero son hermosos. El panecito que hizo mi hermana, cuando yo le digo, hermana, estaba rico porque está hecho con amor, me dijo, sobre todo. Si tú no aprecias, si tú no tienes amor por la iglesia, if you don't love the church, there is no way that you receive blessings. Yo les he hablado a los hermanos de lo que es perder la sensibilidad.
Cuando nosotros perdemos la sensibilidad, nosotros nos vamos arrastrando hacia la degeneración. Yo estaba predicando acerca de ejercitarnos para la piedad. Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero el que ejercita la piedad, dice, le es provechoso no solo para este tiempo. Gracias, ya me van a traer como 20 servilletas. Aleluya. Como quien dice, siga llorando, pastor, siga llorando. Usted sabe que cuando el Espíritu nos toca, cuando el Espíritu lo toca a uno no aguanta. Y crea que lloro porque el Espíritu me toca, el Espíritu me quebranta. Porque a veces yo veo a los hermanos que han perdido la sensibilidad. Y cuando uno pierde la sensibilidad, uno se acomoda, se relaja. Y uno se presta al enemigo. El rey David, él amaba a Dios, era salmista, él escribía muchas cosas bien bonitas. Pero un día perdió la sensibilidad y se enamoró de la mujer de su prójimo. Y entonces se obsesionó y se fue de bajada hasta que mandó a matar al esposo de la mujer que él se enamoró. Se volvió un degenerado. Eso es cuando uno no se ejercita, porque todo en esto es disciplinas. Si usted no es disciplinado, usted nunca va a tener victoria. Disciplínese, eso es ejercitarse. Disciplinarse es ejercitarse. Ejercítate en la oración, ejercítate en el matrimonio. No creas que todo está ya hecho. Ejercítate amando a tu esposa con todo tu corazón. Hermana, ejercítate amando a tu esposo con todo tu corazón. Ejercitémonos y no nos quejemos. No hablemos mal de ningún hermano. No hablemos mal de la iglesia, sino guardémonos para el Señor. Porque aquí dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas. No vayas a amar el dinero, no ames el dinero. Porque muchos aman el dinero. Son capaces de ir a un casino y echarle mucho dinero a la máquina, pero cuando se habla de las necesidades de la iglesia, son bien tacaños. Se ejercitan más en los casinos que en la vida de la iglesia. Y la iglesia a veces tiene necesidad para ayudar a los hermanos y para sus actividades, pero muchas veces están en escasez. ¿Por qué? Porque amamos más el dinero. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Dios nunca
se fija en lo que das, sino en cuánto te quedas. Acuérdate siempre, tú das $100 a la iglesia, el Señor no lo impresionas. Él no dice, oh, diste 100, no. Él dice, tienes 20,000 en el banco. Y te pesa regalar $200,000 para la iglesia. Dios siempre se fija con lo que nos quedamos, porque lo que nos quedamos determina si nuestro amor está en el dinero. Hay muchos dicen, mire, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Qué hacen las codicias? Hunden. Ahí está Kibrot Hatava, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No el dinero en sí, hermanos, que es neutral. El dinero es neutral. No es ni bueno ni malo. Pero amarlo y tener esa idolatría por mamón, ese es el pecado. Extraviarse de la fe es que ya no viven por la fe, sino por el dinero. Y vienen los dolores. Ahí está Kibrot Hatava. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Tan pronto la sombra de la codicia esté subiendo a nuestro corazón, córtala. Huye. El amor al dinero no sigue la justicia, sino la avaricia. Y yo gano más y el otro gana poco, y yo me enriquezco con lo que se le debe al otro. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Fíjense, hermanos, que esta lección de Kibrot Hatava es para tenerla presente todos los días en nuestro corazón. Amén. Todos los días en nuestro corazón. Voy a ver qué horas son para que no me vaya a adelantar ni atrasar. Son las 3:17. De acuerdo al programa, hermana Carrió, 3:17, ¿cómo voy? Faltan 5 a las 1:30, ¿verdad? Entonces denme 13 minutos más, voy a seguir llorando. No, ya saben ustedes que el apóstol Pablo dice, muchas veces fui a vosotros con muchas lágrimas. Y yo sí he visitado a muchos hermanos con muchas lágrimas. Porque amo mucho a Dios. Amo al Señor con todo mi corazón y yo quiero que mi vida sea una inspiración para que muchos amen a Dios como lo amo yo. Como Pablo que decía, imitadme a mí y yo a Cristo. Porque a algunos les cuesta imitar a Cristo. Entonces que nos imiten a nosotros, los que amamos mucho a Dios. 10 minutitos más, entremos a la jornada 14. Para aquellos que no han leído los folletos de las jornadas, aquí tengo yo el resumen. Las primeras 6 jornadas son, la primera era Ramesés, que significa que Dios te ha sacado del mundo con una mano poderosa. La segunda es Sukkot, para recordarte que eres peregrino. La tercera es Etam, que tienes un caminar cristiano con experiencias agridulces.
Ese es el etam, que nuestras experiencias son agridulces porque en cierto momento pasamos por amargura y tristeza, pero la cruz endulza las aguas. Piairot, donde hay vacilaciones, luchas, pero al final resultamos tomando decisiones con fe. Quinto es Mara, que es amargura, pero esa amargura, la cruz de Cristo, que es el palo que le echan al agua, que es amarga, la endulza. Así que no importa cuán difíciles sean tus sufrimientos y cuán difícil tengas a veces pasos en tu vida, la cruz los va a endulzar. El número 6 es Elim, la jornada de Elim, que ahí nos presenta un oasis donde Dios provee servidores para perfeccionar a su pueblo. En ese oasis ahí habían 12 fuentes y 70 palmeras. Y tú tienes que recordar que todas esas son figuras para enseñarle al cristiano del Nuevo Testamento. 12 fuentes eran los 12 discípulos y 70 palmeras, el otro grupo de 70 discípulos que fueron de 2 en 2, para presentarle a la gente la bendición de Dios en medio de un desierto. Es un oasis. Cuando uno llega a la jornada número 6, uno tiene que entender que llegó a lo elevado de la vida cristiana. En realidad, en el número 6 están los hermanos pentecostales, porque ahí están los dones del Espíritu, ahí está el mover del Espíritu y todo, pero no se puede quedar uno ahí. Ese es el problema, que todas las iglesias se quedan allí. Dice que el arreglo es divino para salir de allí. Nosotros salimos de Ramesés. Si nos hubiéramos quedado en Ramesés, nos hubiéramos quedado mundanos. Salimos de Sucot porque entendimos que somos peregrinos. Salimos de Etam porque sabemos que las experiencias agridulces se acaban. Salimos de Piairot porque somos gente de fe. Salimos de Mara porque la cruz nos endulce el agua, y tenemos que salir también de los dones y de todo eso. Por eso Pablo enseña en Corintios, dice, ya dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, la imposición de manos, los bautismos, etcétera, etcétera, todo lo milagroso, dejando ya eso, dice, vayamos adelante, porque si se quedan en eso, les dice, pero esto no lo entienden los pentecostales, que quedándose en eso se quedan niños. Ustedes saben cómo es Primera de Corintios. En Primera de Corintios él los alaba y les dice que a ellos no les falta nada de ningún don, que conocen todo, ciencia, sabiduría, etcétera, etcétera, pero que no les puede hablar como espirituales. La iglesia pentecostal, con el respeto de todos, es la más carnal, porque presumen los dones y son gente que tienen la lengua más larga que la corbata del pastor. ¿Sí? Los adulterios y las fornicaciones en su escala mayor están con los pentecostales, no están con los hermanos bautistas y presbiterianos y metodistas. La escala de adulterios en esas denominaciones es 1%, en los pentecostales 90%. Imagínense. ¿Por qué? Porque se quedan ahí. El pentecostalismo es la jornada número 6 y son 42 jornadas, hermano. ¿Se conformaría usted quedarse de un niñito de 6 años cuando usted tiene que llegar a 42 para mostrar madurez? Por eso luego los manda al Mar Rojo. En el Mar Rojo, si usted estudia la jornada de Mar Rojo, que es la número 7, Dios guarda silencio cuando Él trata de nuestro hombre natural. Casi no le gusta hablar mal de nosotros. En esa jornada nos damos cuenta que a Dios no le gusta hablar mal de nosotros, porque en el cielo no se escribe nada de lo malo que hacemos, solo aquí en la tierra. Aquí en la tierra el Señor
la Biblia, todo lo bueno que hicieron sus siervos lo escribió y todo lo malo que hicieron también lo escribió. En el cielo está escrito solo lo bueno que hacemos. Esa es una bendición, hermano. Yo nunca lo había descubierto y de repente lo descubrí, hermano, que Dios, cuando se trata de nuestras cosas malas, las repite solo cuando hay necesidad. Si no hay necesidad, Dios no las repite. Ustedes pueden darse cuenta que lo malo de Salomón, solo cuando hubo necesidad lo repitió, pero en otros lados no lo cuenta. Luego 8, después del Mar Rojo nos tocó el desierto de Zin, que es la murmuración del pueblo de Dios. Si usted cree que hay murmuración aquí en el número 13, allá también hubo, porque nosotros vamos en un ascenso de caracol. Las mismas pruebas nos llegan con determinado tiempo, solo que el caracol va para arriba. No hubo agua aquí y actuó el pueblo de una manera. Eres tú cuando no hubo agua y actuaste de una manera. Pasa más arriba, otra vez no hay agua, pero ya no actúas igual. Llegas a otro nivel, otra vez no hay agua, pero ya no eres igual. Subes más, otra vez no hay agua, pero ya no eres. Imagínate cómo es que vas creciendo y las mismas pruebas te manda Dios hasta que las pases. Y solo te deja un tiempo. No hay mal que dure 100 años ni enfermo que lo resista. ¿Sí? Dios siempre vas a ir cada día mejor, a pesar de todo. El número 9, ese me impresiona porque esa era la jornada Dofka, donde todo lo que para el hombre es sublime, para Dios es abominación. Luego de ahí nos mandó a Luz, la jornada de Luz, donde hubo alboroto y tropiezos para que se manifestaran los aprobados y los desaprobados. Es cuando Dios sacude una congregación, el pastor cae en adulterio y la iglesia parece que se rompe y se deshace, pero están pasando por un momento, un alboroto terrible. O sea que todo eso ya está escrito, pues. Está escrito. Pero la gente se asusta, la gente. A veces a mí me dice, hermano, pasó esto y esto, y digo, ya van por la luz. Ya van por la luz, por lo menos ya están alusados. El 11, Refidín, Dios dando sustento en la sequedad. Porque después de que una congregación es probada, hermano, se quedan secos y de 500 que habían quedan 100. Algunos perdonan al pastor, otros no lo perdonan. Luego llegan a la jornada 12, el desierto de Sinaí. Dios quiere atraerlos a él, para revelarles más. Suben al monte y Moisés recibe la ley y todo. Después de eso, Kibrot Hataabá, las tumbas de los codiciosos. Ahora usted dirá, hermano Carrillo, pero ¿por qué se llama las tumbas de los codiciosos? Porque recuérdense ustedes que este viaje de Israel por el desierto, que les tomó 40 años y que usted ya entendió que es para mostrarnos el crecimiento nuestro. Qué tremendo es, hermano, que Dios los hizo a ellos hacer todas esas cosas pensando en nosotros. Porque Él ya sabía que todos nosotros íbamos a ser igual al pueblo de Israel. A ellos les pasó literal, a nosotros nos pasó espiritual. Ellos todo literal, a nosotros espiritual. Entonces, nosotros tenemos que entender que ese viaje por el desierto lo produce Dios para producir en nosotros nuestra transformación, porque tenemos que ser los que van a tomar la tierra prometida. Pero resulta que ya está escrito que de la mayoría de ellos no se agradó Dios. ¿De quién está hablando? Está hablando de nosotros, hermano. Perdone que le doy esa noticia, pero de la mayoría de nosotros
no se agrada a Dios. ¿Y qué pasa con los que no se agrada? Se mueren en el desierto. Dice que se quedaron postrados en el desierto. No se formó Cristo en ellos, no se dejaron tratar. Cuando mandó a los espías, que ya más adelante vamos a verlo, mandó 12 espías, la mayoría de ellos regresó dando un reporte bien negativo. Solo 2 de ellos tenían un espíritu diferente, Josué y Caleb, y ellos fueron los únicos que entraron. Imagínense, de 1 millón, 2 millones de gente que salieron de Egipto, solo 2 personas entraron a la tierra prometida. Sí entraron un montón, pero los que nacieron en el viaje, o sea que las generaciones que les nacieron a los que fueron infieles, porque Dios usó el castigo de ellos para que reaccionaran sus hijos. Entonces todo eso es importante. La jornada número 14, que es lo común de la aldea. Ustedes van a ver qué significa Hazerot. Hazerot, salieron del desierto de Kibrot Hataavá y acamparon en Hazerot. Hazerot sirve para que entendamos lo común de la aldea, lo común de la aldea. O sea que lo común nos hace perder el valor del gobierno divino. Los problemas privados se vuelven colectivos. O sea, que a nosotros lo común nos haga perder el gobierno divino es que nos tenemos mucha confianza después de que ya estamos caminando en la vida de la iglesia. Aprendemos a tenernos mucha confianza y nos faltamos el respeto el uno al otro. Y entonces la iglesia ya no camina en el propósito de Dios, sino en nuestra carne. Entonces esta jornada que les voy a hablar ahorita también es importante, porque es la jornada donde tú tienes que aprender a no hablar mal de los hermanos. Porque aquí en esta jornada está el incidente de que hablaron mal de Moisés por haberse casado con una negra. O sea que eran racistas, ¿verdad? Aarón y María eran racistas. Ellos hablaron mal de que Moisés se haya casado con una negra. Y Dios a ella la castigó. A mí me preguntan que por qué no castigó a Aarón y les digo, yo no sé por qué no lo castigó. No sé, en realidad yo no sé por qué no lo castigó, pero Aarón tenía que ser castigado porque también apoyó a su hermana a que se burlaran de Moisés, de la esposa de Moisés. Yo cuando entendí esta lección se me quitaron los prejuicios hacia las personas negras, porque las personas negras las hizo Dios, ¿verdad? Y como a veces nos enseñan a hablar despreciativamente de ellos, pero gracias a Dios que ahora a mí me caen bien los negritos. Sí, les tengo miedo, pero me caen bien. Me caen bien, porque algunos sí dan miedo. ¿Saben ese chiste, verdad? De que en Las Vegas se subieron al elevador 2 viejitas, y ¿se acuerdan ustedes que antes en las máquinas pagaban con puras monedas? ¿Te acuerdas, Donny? Y le daban a uno vasos para llenarlos de las monedas, y uno jugaba en esas máquinas y las manos todas negras. Y todo, no, ya después las modernizaron. Pues esas viejitas fueron a Las Vegas y ya como a las 2 de la mañana se cansaron de jugar y las 2 iban con su bucket de monedas y se metieron al elevador, y en el elevador subieron 3 morenos bien grandotes y ellas bien miedosas de los morenos, y le dice uno de ellos, don't worry, I'm Magic Johnson.
Los tres eran basquetbolistas de los famosos. Dice, don't worry, we don't steal. Dice, we are honest people. Oh, praise the Lord. Pero no, los prejuicios. Hazerot es para eso. Hazerot es para que nosotros no hablemos mal de nuestra familia. Porque a veces nosotros hablamos muy mal de nuestra familia. Y eso es pecado. No tenemos por qué hablar mal de nuestros hijos, aunque se portan mal. Usted tiene que saber que usted también se porta mal. Dice que la paja y la viga, la viga en nuestro ojo sirve para ver la pajita del hermano. Saca la viga y te vas a dar cuenta que tú eres peor que él, peor que ella. Entonces es muy importante ir en las jornadas, porque las jornadas nos van a ayudar a ser transformados. Vamos a continuar con la ayuda de Dios esta serie de estudios sobre las jornadas del pueblo de Israel como sombra para entender el Nuevo Testamento. Estamos en Números 33, 17 y vamos a hablar acerca de la jornada de Hazerot. Números 33, 17 dice así: salieron de Kibrot Jataabá y acamparon en Hazerot. Mi carga es que tú entiendas que cada etapa de tu vida es Dios el que la pone, pero no quiere que te quedes allí. Tienes que salir de ahí. Por eso es que yo les digo, cada experiencia de estas es para salir de allí. Salir de ahí. No te caen bien ciertas personas, sal de eso. No puedes quedarte en eso. Y entra a otra experiencia más elevada, que solo son experiencias temporales. Todo lo bueno que Dios te pone en esta vida solo son experiencias temporales. No te puedes quedar en ellas para siempre. Tienes que avanzar, porque los grados son 42. A los masones les ponen 33 grados según ellos, para que sean las personas más sobresalientes. 33 grados tienen que crecer ellos. ¿Verdad? Para ser faraones había que crecer 70 grados. ¿Sabían ustedes que, digamos, un faraón, para que fuera faraón, para ser el rey de Egipto, tenía que hablar 70 idiomas? Porque ellos eran emperadores, ellos eran los que dominaban toda la tierra habitada. Eso era un imperio. Un imperio es dominar toda la gente que lo rodea, todas las naciones. Entonces Faraón tenía que hablar 70 idiomas y él estaba sentado en un trono en la 70 grada. Cualquiera que venía a hablar con él hablaba desde allá de la grada número 1, pero él tenía un cetro y él respetaba mucho a la gente que le extendía el cetro a él, porque le tenía que saludar, si querían acercarse a él, porque entre más se acercaban a él, él no tenía que bajar tanto. Pero imagínense que él, si quería hablar con uno que solo 3 idiomas hablaba, tenía que bajar él 77 gradas para hablar con él. Entonces, por eso es que José pudo impresionar a Faraón, porque Faraón estaba muy triste porque los ancianos le dijeron que no lo podía poner como oficial, como primer ministro de Egipto, porque José solo sabía hablar un idioma. Entonces él estaba muy triste porque José le caía muy bien a Faraón, y Faraón, cuando le adivinó sus sueños, lo impresionó tanto que dijo: este hombre es el que yo necesito. Y entonces los ancianos le fueron a decir que lo sentían mucho, pero que él no podía nombrar a José de oficial número 1. Pero lo que sucedió fue sorprendente, pero terriblemente. No está escrito en la Biblia, pero está en el libro de Jared. Dice que el día siguiente llegó José y saludó a Faraón desde allá de la grada número 1. Dice: hi. Dice: hi. Le extendió la vara
y le habló en otro idioma y le contestó José y le extendió la vara y le volvió a hablar en otro idioma y le contestó José. Imagínense ustedes todos asustados. Cuando iba por el grado 20, José le estaba hablando 20 idiomas. Y luego llegó hasta la grada 69. Y le dice Faraón, I didn't know that you speak all the languages of the earth. Y se le acercó y le dijo, last night the angel of Jehovah was with me and touched my lips. And now I can speak all the languages of the world. Danzó Faraón. Ya se le iba a caer y lo tuvo que agarrar. No dice eso. ¿No? Pero imagínate, Dios te hace sabio. Dios tiene el poder para hacerte sabio. Y dice que nosotros tenemos todos los 70 idiomas, los tenemos integrados en nosotros. Solo lo que pasa es que si queremos hablarlos todos, nos los tienen que enseñar desde niños. Si a un niñito le enseñan 70 idiomas desde chiquitito, llega a ser un hombre que grande los habla. Todos. Imagínense lo que Dios tiene, el gran tesoro que tiene guardado en nosotros para cuando nos manifestemos. ¿Sí? Te va a mandar y va a decir, le contestas, hay regreso, ¿eh? Hay regreso. ¿Sí? Acá en Chichihuán, ¿viste? ¿Cómo la hermana sabe Dotomín o cuál sabe? O sea, acercate aquí, Nietzsche. No, pero imagínense, nosotros aquí por el cuerpo es que estamos bien limitados. Pero cuando nosotros estemos glorificados, todo eso lo sabemos. Ya tú glorificado, puedes expresar al máximo la sabiduría de Dios. Porque ya resucitado eres igual a Cristo. Y Cristo habla todos los idiomas del mundo entero. Uno le ora en chino y el Señor lo oye. Uno le ora en francés y el Señor le oye. Por eso aquella hermanita de Ecuador, un día llegamos y estaba ahí en el ranchito. Oh, praise the Lord. Thank you, Lord, for my life. Thank you because you always bless me. Y los hermanos que iban conmigo se asustaron. Habla inglés la hermana. Y cuando ya abrió la puerta dice, hermana, te oímos hablando en inglés. Oh, sí, sí, hermano, es que ya aprendí que la bendición la pido en dólares. Porque aquí el sucre está tan devaluado, dice. Entonces ahora aprendí a orar en inglés, dice, para que así piense Dios que soy gabacha. Y me manda puras bendiciones en dólares, dice. No, hermano, mire, yo le doy gracias a Dios porque nosotros estamos como en pausa. Nosotros estamos como en pausa en nuestra caída, entiéndanlo. Entiéndanlo, en la caída Dios nos puso en pausa, porque allá hay que regresar para lo que Dios nos destinó. O sea que nosotros mismos interrumpimos el plan, porque Dios nos tenía a nosotros reservados para ser la esposa de Cristo, para gobernar el universo. Entonces allá en la caída nuestra, ¿cómo se dice? La caída hizo que se pausara el programa. Originalmente fuimos creados para lo que nos va a poner. O sea, cuando ustedes miran la Nueva Jerusalén en Apocalipsis, está hablando de nosotros, y Juan mismo nos lo dice, pero como estamos tan llenos de enseñanzas mezcladas, no alcanzamos a ver la realidad. Pero Juan dice, yo Juan vi la santa ciudad, somos nosotros. Es la esposa del Cordero, la Nueva Jerusalén.
Yo la vi descender del cielo de Dios. Es una ataviada para su marido. Y Pablo nos recuerda en Efesios 5, dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia y que la está lavando y limpiando para presentársela gloriosa. ¿Por qué? Porque era gloriosa. Él no va a estar produciendo su gloria en nosotros por gusto. Él está produciendo lo que nosotros perdimos, porque nos ama. Entonces Él nos va a devolver toda su gloria. Nosotros gloriosos, hermano, wow. Nosotros gloriosos, no va a creer usted que somos tontos como ahorita y burros como ahorita. Nosotros glorificados, hermano, wow. Somos sublimes. Tenemos la sabiduría que es la que está oculta. No, sí, lo que pasa es que nosotros nos hemos vuelto insensibles, nos han chanfleado, nos han torcido, nos han mezclado, nos han maltratado. Todos los ministros tienen la culpa por no amar a Dios con todo su corazón, y por eso los cristianos son todos insensibles y ahora andan ahí anunciando avivamiento para volver al primer amor. Ay, Señor, digo. Nosotros somos los responsables. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que Haserot, suena hasta feo, ¿ah? Haserot, ¿sí? Que esto se haga carne en nosotros, hermano. No, hombre, si es que tenemos que pedirle a Dios que nos abra nuestros ojos, que nos abra nuestros ojos para ver esto, hermanos. Es que esto es sublime, esto es maravilloso, esto es preciosísimo. Estamos aquí para recuperar lo que perdimos. Recuperar la gloria. Es todo el barullo. Es todo recuperar la gloria. Porque nosotros somos, pero el real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos amó. Ay, Dios, ahorita, hermano, si nos han mandado a enseñorearnos de los animales y un chihuahua nos saca corriendo a nosotros, hermano. Sí. Un perrito chihuahuita, hermano, saca corriendo a un hombrote grande porque le tiene miedo que lo va a morder. Ya no digamos si te aparece el Behemoth. Imagínate los animales que Job dice que están en el fondo del mar y que ni los conocemos ni cómo son, hermano. Imagínense, hay animales que nosotros ni siquiera los conocemos. Ninguno de nosotros puede llegar al fondo del mar porque nos explotamos. Se nos salen los ojos, imagínense, todo. Y ahí andan unos pececitos bien bonitos que tienen faroles, luz alta, luz baja, todo, check engine light, todo. No, si la sabiduría de Dios es inmensísima. Dice que el universo no tiene fin y que cada día crece y que cada día se dilata, dice la Biblia. ¿Cómo Dios va a hacer un universo tan grande para tener una hormiguita, hermano? Estamos degradados. Nos bajaron de grado, hermano. Y es más, dice, los vamos a mandar. Y mire, hay un botón que yo no sé en dónde lo tenemos, ni sé cuál es, pero se llama volumen de memoria. Cuando el Señor nos mandó para acá, bajó todo el volumen de memoria. 0 de memoria. Vayan pues. Vayan. Caídotes. Vayan, caídotes. A ver quién gana la batalla. Y gracias a Dios, hermano, enviados para acá, pero con un grande amor. Un grande amor. Porque Dios nos amó desde la eternidad. Vayan pues. Vayan a experimentar 80 años, No se vayan a enamorar de allá abajo. Si se enamoran de allá abajo,
se los va a llevar la bruja. Sí, el cucuy. Váyanse, 80 años, a ver qué hace cada uno. 80. Dios no quiere que nadie se muera joven. Si alguien se muere joven, es porque Dios lo cortó. Dios lo cortó. Porque especialmente si es alguien que lo mandó y era cristiano, te corto aquí porque aquí vas a regarla más grandemente. No te pierdas. Al lloro y al crujir de dientes te voy a mandar para purificarte. Y no soy católico, pero te mando al purgatorio. No, si la Biblia, hermano, muchos hermanos, para vergüenza de ellos, ni la conocen, hermano. No la conocen. Y cuando presentan una doctrina, si no la saben presentar bien, tampoco ayudan a la gente. Por eso es que hay tantas dudas, tanto, porque no lo conocen bien, porque no se los dan, porque no tienen el amor por la palabra. Cuando uno tiene el amor por la palabra, Dios le da los versículos. Y ahí están, aquí están todos los versículos, todos, para cosas que ni siquiera sabemos. Hay muchas cosas que yo ni siquiera sé, y yo sí sé que aquí están los versículos. ¿Cómo es eso? Ah? Que no sé, pero sí sé que aquí están los versículos. Ahí están, solo Dios está esperando a ver cómo lo vas amando. Y de repente dice, te voy a revelar algo. Pero acuérdense, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Y no vas a creer que Él vino después que tú. Él vino primero que tú. Él vino aquí a la tierra primero que tú. El Dios de nosotros ya había visitado aquí antes que nosotros viniéramos. Vino a visitar a Abraham, vino a visitar a Gedeón, vino a visitar, ¿y cuántos hermanos no los vino a visitar? Sin haberse encarnado, y ya era hombre. Sin haberse encarnado, ya era hombre. Entonces tú, sin haberte encarnado, ya eras hombre o mujer. Sin haberte encarnado. Ya eras hombre, si no, ¿cómo podías pecar? Y descubres que se puede pecar sin cuerpo. ¡Wow! Porque tú y yo pecamos sin cuerpo. Pecamos como creación. Y como creación somos espíritu. Y el espíritu tiene intuición, comunión y conciencia. Y gracias a Dios que un día nos lo enseñó Watchman Nee. Porque él fue el hombre que Dios usó. Imagínate hasta en qué año le enseñó Dios a los cristianos lo que es el espíritu, lo que es el alma y lo que es el cuerpo, a través de Watchman Nee. Él juntó todos los versículos de espíritu y Dios le reveló lo que es el espíritu del hombre. Juntó todos los versículos del alma y Dios le reveló lo que es el alma del hombre. Juntó todos los versículos del cuerpo de la persona y Dios le reveló cómo funciona el cuerpo. Y juntó todos los versículos del corazón y Dios le mostró que el corazón es la mezcla del espíritu con el alma. ¡Ay, hermano! Sí, yo soy dichoso, porque yo sí aprendí todo eso. Pero me tomó 60 años para llegar a este punto de poderte enseñar. ¿Sí? Después de 60 años yo me puedo sentar frente a ustedes y bendecirlos con una palabra que es un pan fresco. Nada de estar ahí. Pan tieso, hermano. Yo te traigo panito fresco, crunchy. Te da gusto. Sí, si algunos me dicen, danos más. Danos más. Sí, ya yo tengo mi netita, mire, 2 añitos va a cumplir y cuando quiere algo, su mamá hasta le enseña lenguaje de señas. Y así, ¿qué quiere decir el que sabe el lenguaje de señas? Más. A nosotros, más. Lo que le gusta comer y más. Le pones una caricatura, más. No, ya se fue a dormir el muñeco. No, más. Ya se fue a dormir el muñeco. Y así la tenemos enseñada. Y ya después de 3 veces que se fue a dormir el muñeco, entiende y dice, ok,
Pero es que esto es maravilloso, hermanos. Cuando tú te descubres la creación que eres tú, hermano, wow. Entonces empiezas a dejar de tenerte lástima. Porque muchos pobres, mire, hay mujeres que se van a ver al espejo y dicen, yo tan fea. Pues tienen razón, ¿verdad? Pero Dios no las ve así. Pero Dios no las ve así. Dios no las ve así. Para Dios eres bella y linda porque Él te hizo así. Él te hizo así. Si Dios hubiera querido que fueras otra, te hubiera hecho otra. Pero no. Para Dios no hay quien sea fea, no hay quien sea feo ni fea. Para Dios lo que vale es lo que tú eres en tu ser interno. Porque Él cuando se encarnó feo. Cristo no van a creer que es ese que pintan bien bonito, de nariz respingada, con cabello dorado y con ojos azules. Esa es invención humana para vender cuadros. Él cuando se hizo hombre, se hizo estándar. La mayoría de nosotros somos feos. Así que dale gracias a Dios que feo, pero feos, fuertes y formales. Estaban las 3 Fs. Feos, fuertes y formales. Haserot. Entonces la jornada que corresponde a este día se llama Haserot. Los que recuerdan el mapa de la península de Sinaí, ¿se acuerdan que la península de Sinaí es como un triangulito invertido? Y en la parte de abajo es donde está el monte Sinaí. Luego se empieza a subir, se bajó por un costado y se empieza a subir por el otro costado. De manera que subiendo de Refidín a Kibrot Hataavá, llegamos a Haserot. Eso es subiendo por la oblicua de la mano derecha. Esto es mirando el mapa de frente, es decir, la que corresponde al oriente. Aparece aquí en el mapa de Haserot. Ya estamos en la subida hacia Cades Barnea, pero poco a poco. Ahora estamos llegando apenas hacia el borde del nuevo desierto de Parán, que tiene varias estaciones. Ahora llegamos a Haserot. La consideración de lo que acontece en Haserot aparece desde Números capítulo 11, 35 hasta Números 12, 15. Allí está la lección que se aprendió en Haserot, lección bastante delicada, bastante seria. Entonces quisiera que la leamos con mucha reverencia todas estas jornadas, porque estamos delante del Señor. ¿Cómo vamos con nuestro programa? Me pasé, ¿verdad? No, pues a las 7 terminamos sea como sea. Pero ¿qué es el siguiente punto? ¿Qué es, hermano? Descanso. Pero si quieren le echamos un poquito más y descansamos más temprano. ¿Aguantan otro poquito o quieren que nos vayamos ya a descansar? ¿También? Sí, entonces avanzamos y los estudios pues los vamos avanzando ahí. Fíjense pues, cuando yo les pongo aquí que esto es serio, hermano, que es delicado, lo es. Dice Números 11:35, de Kibrot Hataavá partió el pueblo a Haserot y se quedó en Haserot. Quiero llamarles la atención a la última frase, porque esta frase sirve para ambientar un poquito lo que aconteció y se quedó en Haserot. En Números 33:17 decía acamparon, pero la palabra acamparon puede ser una noche, pero la palabra quedarse no es una noche. La palabra quedarse ya no es una noche. La palabra quedarse implica que tuvieron un tiempo un poquito más largo juntos en Haserot.
Otra cosa que nos ayuda a entender un poco es que hay cosas que se dan en determinado momento. Es el significado de Hazerot. La palabra Hazerot es una palabra plural femenina, porque la terminación ot es femenina, la terminación im es plural, masculino en el hebreo. Entonces la terminación ot es la terminación plural femenina. Hazerot pues significa aldeas. O sea, ellos acamparon en Hazerot para tener comunión unos con otros. Y cuando eso pasa, nos volvemos muy comunes unos con otros. Oigan esto pues. La vida de la iglesia nos hace que estemos comunes. Cuando aprendemos a reunirnos y estamos juntos, nos volvemos comunes. Oigan eso pues. ¿Por qué? Porque aprendemos a tenernos confianza. Y eso hace que ya no veamos las cosas santas con su pureza, sino que se nos vuelvan comunes todas las cosas. Aquí tenemos una lección importante, porque significa que el convivir más tiempo juntos con los hermanos, no debemos dejar que lo común ya no nos permita hacer diferencia entre lo santo y lo común. Debemos recordar que aunque somos comunes los unos con los otros, el Señor está con nosotros. El reino de los cielos está con la iglesia. Y el gobierno de Dios, no el de los hombres, aunque somos comunes. Pero aquí está el gobierno de Dios. Jesús no pudo hacer muchos milagros en Nazaret porque lo consideraron muy común. El problema no estaba en Jesús, sino en la mentalidad de ellos. Ellos estaban tan acostumbrados y era algo tan común que dicen, pero ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Acaso no es el hijo del carpintero? ¿No están su madre y sus hermanos con nosotros? Bueno, era algo muy común. Incluso dice la tradición extrabíblica que algunos decían, si yo tengo los arados que él hacía aquí en casa. O sea que hay escritos donde dicen, nosotros tenemos hasta las sillas que él ha hecho. Tenemos los arados que él nos ha hecho. ¿Quién es él? ¿Por qué van a andar diciendo que es Dios? Se les volvió bien común. Como él trabajaba con José, y mientras era joven hacía arados, mesas, era carpintero, entonces algunos tenían los arados que Jesús había hecho. Eso no lo dice la Biblia, pero lo dice una tradición extrabíblica, que no la pongo al nivel de la Biblia, sino lo digo para ilustrar. Y dice Jesús, me diréis sin duda esta palabra, médico, cúrate a ti mismo, que lo que hemos oído de ti, que has hecho por allá, ¿por qué no haces entre nosotros? Es decir, que cuando estamos conviviendo muy de cerca, claro, somos seres humanos, no somos personas perfectas, somos personas llenas de cosas cotidianas, a veces muy desagradables, que provocan que nos concentremos en esas cosas y olvidemos que el Señor está con nosotros. Y dice, los comunes, los corrientes, los cotidianos, los viles, los menospreciados, los que no somos nada. Él está haciendo algo que es de Él. Y detrás de lo común está Él, y nunca permitir que lo cotidiano, lo común, opaque las cosas de Dios. ¿Pero qué pasó? Ellos acamparon, se quedaron en esas aldeas, en Hazerot, un buen tiempo, y empezaron a ocurrir cosas de la vida cotidiana, cosas familiares, cosas de familia, pero resulta que a veces, por no entender en medio de esas cosas cotidianas y familiares, nos metemos con las cosas de Dios y le estorbamos a Dios sin darnos cuenta que es a Dios. Pensamos que son cosas solamente aquí de familia y como se dice, los trapos sucios se lavan en casa, pero a veces no los lavamos como se debe. Nos olvidamos que en casa
y que entre el pueblo y dentro de la cotidianidad está el Señor y está el reino de Dios. Hubo una rebeldía en el reino. Entonces miren lo que pasó en Hazerot y miren cómo está el orden aquí y luego cómo aparece el orden después. Aquí el orden natural es así: María, Aarón, Moisés. Cuando Dios llama dice Moisés, Aarón, María, pero aquí es otro orden. Aquí dice María y Aarón hablaron. Qué fácil es hablar, tan fácil que es hablar, tan común que es hablar de todas las cosas de la familia. Y fíjense, y fíjense en los peligros que existen de hablar cosas de la familia descuidadamente. Y Dios está oyendo y tocamos a Dios en las cosas familiares. Tocamos a Dios. Entonces dice Números 12:1, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado una mujer cusita. Como lo más normal, él había tomado mujer cusita. Cusita quiere decir de los descendientes de Cus, de la raza negra. Seguramente ellos eran un poco racistas. ¿Cómo es que se casó con una negra en vez de casarse con una de nuestra raza, así como nosotros? ¿Cómo es que se casó con una negra? Moisés no tenía esos prejuicios raciales y hay personas que han empezado a ver lo hermoso de la raza negra, pero eso no le había acontecido todavía a Miriam ni a Aarón. Pero aquí quien comenzó fue Miriam, ella fue la que empezó. Entonces dice, y dijeron, aquí fue el problema, ellos pasaron de lo común, de lo familiar, de lo interno, a tocar el gobierno de Dios. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. ¿Qué era lo que estaba pasando aquí? Queriendo rebajar a Moisés y levantarse ellos. Parecía una cosa de familia, pero realmente era una rebeldía en el reino. Era un desorden en la casa de Dios, porque Dios había puesto a Moisés, había puesto a Aarón y había puesto a María, pero en ese orden. Moisés, Aarón y María, pero ahora las cosas están María, Aarón y Moisés. No me quiero alargar mucho, pero quiero decirles que estas lecciones nos deben de enseñar a respetar a nuestra familia y a respetar a las autoridades que Dios ha puesto. Antes, hace unos 100 años, les enseñaban a todos los hermanos a que respetaran a los pastores, a que no hablaran mal de los pastores. Pero la costumbre se fue perdiendo. Y hoy día la gente habla tan fácil mal de los pastores. Y hay iglesias donde hablan mal de los pastores y no los respetan. Y no saben que un pastor es un hombre que Dios lo ha puesto. No importa si solo 12 o 20 hermanos tiene, pero ninguno, si no ha sido puesto por Dios, tiene las agallas de poder cuidar esos 20 hermanos. Nosotros debemos de darle gracias a Dios, que Dios nos da un pastor que nos exhorta y que nos cuida. Hoy día tan barato que es el hablar de la gente. Oh, dice, ¿quiere ser rico? Dice, hazte pastor. Así, tan fácil que hablan. Es cierto que hay malos pastores, hermanos, pero eso no quita la verdad de que hay buenos pastores. Hay hombres que aman a los hermanos. Hay hombres que han sacrificado su vida por los hermanos. Ellos ahí están, hermano, todo el tiempo. Por eso ayer les dije, cuiden mucho a Cayetano, porque Cayetano es un regalo para ustedes. No lo miren ustedes como que, el pastor otra vez. El pastor me va a regañar. El pastor dice esto. Mírenlo como un hombre que Dios se los regaló a ustedes, para que Él los quiera, porque Él los quiere. Mire, yo nunca he encontrado un hombre que ame tanto a los hermanos como el pastor. El pastor es el que más ama en la iglesia, a todos los hermanos.
Es cierto, ¿verdad? Que necesitamos dinero. Sí, eso es cierto, sí. ¿Verdad? Porque yo aprendí de Cayetano y ahora a cualquiera se lo digo. Yo no te amo por lo que me das, sino que por eso te amo más. De él lo aprendí yo no sé de dónde lo aprendió él, pero todos les gusta ese dicho, porque ese dicho es con mucha sabiduría. Porque una mamá puede decir que ama a todos sus hijos, pero si uno de los hijos le da más dinero y la cuida y siempre está al pendiente de ella lo ama más a ese. No te amo por lo que me das, sino que por eso te quiero más. Entonces es bien importante que ustedes amen a su pastor. Ámenlo, ayúdenlo, respáldenlo, acuérpenlo, díganle, aquí está mi hombro, pastor, si quiere llorar, aquí está mi hombro. Es bien importante. ¿Por qué? Porque cuando uno menosprecia a los pastores, uno está menospreciando el gobierno de Dios. El gobierno de Dios, porque todo lo de Dios está bajo un gobierno. Cada uno tiene un puesto, cada uno ha sido puesto para funcionar en ese puesto, pero no se puede ignorar lo que es el gobierno de Dios. Bueno, ahora sí creo que llegué a las 4:10. Ahorita después de las 4:10, ¿qué sigue? Un break y regresamos, pues. Otro break, pues. Ahora sí, otro break.